no me indica a mí que yo consumo más que otros países. El consumo viene más que nada por la cantidad de consumidores, pero también por el poder adquisitivo del consumidor. Estados Unidos es el mercado que más consume del mundo, pero no es el país con más habitantes. Estados Unidos tiene como 150 millones de gente. Países como China y India tienen más de 1.500 millones de gente. Son mercados muy grandes, pero al nivel de ingresos de los americanos es el mercado más apetecible. Bueno, entonces, mientras más grande es la capacidad de consumo de un país, más masa tiene. Entonces, si usamos esa lógica desde el punto de vista del comercio internacional, lo que estamos diciendo es que el total de comercio, yo le había dicho que el total de comercio que era, comercio total, exportación en mi país más importación. Lo que yo compro con otro país y lo que veo. Entonces, esto es más una lógica, una intuición. No es que usted va a dirigir a hacer eso siempre. Lo que me dice es, mira, la cantidad de comercio entre dos países va a ser más alta a medida que los países tengan mayor nivel de consumo. O sea que República Dominicana probablemente haga más comercio con los países que mayor nivel de consumidores tengan, porque sean más grandes. Dentro de la vecindad de nosotros, ¿cuál es el país más grande que hay a nivel de consumo? Estados Unidos. Nosotros deberíamos entonces hacer más consumo en Estados Unidos. Pero también hay otra lógica, y es que la distancia es importante. ¿Qué tan lejos están los países en relación al nivel de consumo, de comercio? Mientras más cerca están, es más probable que haya más comercio con ellos. Entonces es una combinación. Pero esto no siempre es exacto. Recordemos que nosotros estamos cerca de ¿dónde? De Jamaica. Nosotros casi no hacemos comercio con Jamaica y con las islas del Caribe. Son países más pequeños. Pero estamos cerca de Cuba. Cuba tiene algunos 13 millones de gente. Y nosotros prácticamente no hacemos nada con Cuba. Entonces, es algo que sirve de intuición. Por ejemplo, nosotros hacemos mucho comercio con China. China es muy grande, pero queda lejísimo. Bajo esa lógica también deberíamos estar haciendo mucho comercio con la India. Es muy grande y queda igual de lejos que China, pero no lo hacemos. Entonces, fíjense, nosotros hacemos la mitad de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. Debe ser un poquito menos ahora, pero igual es el principal socio comercial de la República Dominicana. Ahí más que nada es zona franca, dispositivos médicos, ropa, cajita de breaker, aparatos electrónicos, eléctricos, algunos aparatos electrónicos usados para medición, por ejemplo, termómetros, ese tipo de aparatos. Y también tabaco. Nosotros vendemos más del 50% del tabaco que importa Estados Unidos. Y eso está dentro de zona franca, extrañamente. Segundo socio comercial a nivel de envío de exportación, Haití. Esa está fácil. Frontera terrestre más de 150 kilómetros. De más de 150 kilómetros. Otro, Canadá, relativamente cerca. Pero eso más que nada, ¿alguien sabe cómo uno vende Canadá? ¿Alguien puede pensar? Oro. Porque ahí está la vaina. Entonces una parte de las exportaciones de oro salen en Canadá. Luego Suiza, Alemania, países de Europa. Eso es más que nada cacao. India se le vende también oro. Parte del oro se funde en India, a veces en Canadá. Y bueno, China no es tan relevante, pero es más que nada metales, no sé si sigue pasando, piezas de pollo, etc. A nivel de las importaciones, Estados Unidos sigue siendo el principal lugar de origen de la importación. Ahí era 46%. No es sorpresa que China esté tan alto. China es muy alto porque nosotros compramos muchos bienes de plástico, industriales, baratos en China. En Estados Unidos, nosotros tenemos algo que se llama el Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana. En inglés es TLC. Eso hace que los bienes producidos en Estados Unidos con cierta
con cierta cantidad de componentes hechos en Estados Unidos, pues vengan aquí prácticamente sin arancel. Digo prácticamente porque algunos bienes que pueden tener arancel, pero la mayoría no tienen. Por lo tanto, esos bienes producidos en Estados Unidos tienden a ser más baratos de producirlos que comprarlos, en otros países. En el caso de China, como le dije, son más que nada bienes terminados, industriales, o sea, plástico, cosas así baratas. Pero ya están viniendo bienes más sofisticados como vehículos. Ustedes conocen todos los vehículos chinos que andan por ahí. También celulares. En este caso Brasil y Colombia más que nada bienes agropecuarios, sobre todo en el caso brasileño es más que nada carne, que se ha estado permitiendo la importación de carne. Bueno, no recuerdo qué se importa de aquí, de España debe ser más que nada vino, aceite de oliva, o sea, productos así. Disculpe, esta presentación está en... Yo la voy a subir. Usted la va a Yo subo todas las presentaciones, Después. comenté en la sección. Yo la doy y después la subo. Profesor, una pregunta que pueda o no estar relacionada con esto. La Barrick no es una empresa canadiense, aunque es una empresa extranjera, no estatal o de origen dominicana, eso también quiere decir que representa una exportación y por eso también otro país. Hay una Barrick en Canadá, esa es la matriz. Ahora, si Barrick tiene una mina en otro país, como el caso dominicano, Barrick hace una empresa en República Dominicana. Esa empresa no está vinculada con la de Canadá, pero una empresa separada. Si aquí, por ejemplo, se mueren 500 mineros en la mina, los mineros van a demandar a Barrick República Dominicana, no pueden demandar a Barrick Canadá. O sea que ellos lo hacen más que nada para mitigar riesgos. O sea que lo que sea que tenga que pagar Barrick es el monto el valor de esa empresa, no el valor de la empresa grande, que es un monstruo. Dado eso, si hay una empresa aquí, aunque es extranjera, pero en el caso de Barrick es una empresa dominicana, Barrick dominicana, saca oro, que es una exportación en oro, aunque se la venda en el mismo Canadá. Bien, problema con el modelo. El problema con la inclusión del modelo, tres cosas muy básicas. Primero, pueden haber barreras culturales o de idioma que limitan el hecho de que nosotros podamos hacer comercio con países que sean o grandes o similares en tamaño de nosotros o que estén cerca. Por ejemplo, el caso yo le decía de Jamaica. Jamaica, como casi todas las islas del Caribe, es una isla de origen inglés o de origen. Fue colonizada por los británicos. Entonces no comparte tantas cosas desde el punto de vista cultural o de idioma con República Dominicana. Por lo tanto, los vínculos diplomáticos, afectivos, de turismo van a ser menos, igual los vínculos entre empresarios. Y por lo tanto va a ser más difícil hacer comercio con ellos, ya sea comprándole cosas o vendiéndole nosotros cosas a ellos. Lo otro que pueden haber barreras al comercio. Barreras al comercio, yo les dije que pueden ser aranceles u otra importación. Lo que más se ve son aranceles. Entonces, si hay barreras al comercio, bueno, no se puede hacer comercio necesariamente con ciertos países. Ese es el caso, por ejemplo, de países con los que no tenemos un acuerdo de libre comercio. Colombia, Brasil, México. Que con ellos hay que ir negociando el arancel para cada bien. Brasil vende carne de res. Nosotros tenemos un arancel altísimo a la carne de res que puede venir de Brasil. Ahora bien, nosotros también podemos decir, te vamos a dar una cuota para tú todos los años traer carne de res, no sé, 10,000 libras de carne de res, 100,000 libras al año, sin arancel, se llama cuota de importación. Entonces, eso se puede negociar entre los países. Vamos a ver en qué caso aplica, en qué caso no aplica más adelante. Obviamente, si yo tengo política comercial activa, eso es más que nada me limita el comercio, en este caso. Y luego que pueden haber temas políticos como las prohibiciones y embargos. En el caso de Cuba está muy cerca de nosotros, ahí más o menos del mismo tamaño de nosotros, un poco más grande, no produce casi nada, por lo cual nosotros podemos venderle muchas cosas a ellos. Tenemos la misma identidad cultural, hablamos el mismo idioma.
Pero en el caso de los cubanos, tienen un problema con el embargo de Estados Unidos. Aunque nosotros no somos parte del embargo, hay un problema y es que no sé si fue usted que le dijo, es algo que se llama el sistema SWIFT. ¿Qué fue aquí yo lo dije? Estados Unidos maneja el sistema mundial de pagos. Entonces, en el caso de Cuba, ellos, si tú le vendes algo a ellos, a menos que ellos te entregan una funda de dólares, cuando tú le estás despachando la mercancía, ellos no te pueden pagar el dinero. ¿Por qué? Porque están bloqueadas sus empresas para hacer transacciones por el SWIFT, salvo muy pocas excepciones. Entonces, si tú no puedes cobrar lo que vendes, tú no le vas a vender, lo cual le pasa a muchos países del mundo y pudieran estar haciendo negocio con Cuba. Hay algunas excepciones con eso, más que nada empresas españolas que tienen hoteles en Cuba operando. Yo no sé cómo lo hacen, pero ellos cobran su dinero. Pregunta hasta aquí. Ok. Bien, yo les decía que aquí vamos a ver varios modelos, específicamente tres con cierta profundidad. El primero de ellos es el modelo ricardeo. Yo voy a tratar de ser lo más intuitivo posible cuando yo hablo, dando ejemplos y resolviendo aritmética. Si ustedes se aburren, no hay problema, usted tiene igual que con la materia. Lo que sucede es que la experiencia me dice que si entienden bien ese modelo, los otros van a ser mucho más fácil. Aplica para estudiantes de economía, estudiantes que no son de economía. Y yo lo que quiero es que ustedes entiendan las cosas de manera lo más intuitiva posible. Bien. Entonces, teoría de por qué ocurre el comercio. Ya lo vimos. Bueno, los países pueden tener muchos trabajadores, relativamente hablando, pocos trabajadores, pueden tener mucho capital, poco capital, pueden tener mano de obra muy productiva, mano de obra poco productiva. Dependiendo de ese tipo de elementos, vamos a tener dos modelos. La teoría de Ricardo, el modelo ricardiano de ventajas comparativas que veremos hoy, tú en la primera clase hablaste muy bien de lo que era eso, de la ventaja comparativa. Y lo que veremos un par de semanas, en 2 semanas, que es el modelo de Herschel y Oli, que amplía un poco el modelo de Ricardo desde el punto de vista pedagógico. Desde el punto de vista académico, ¿no? Pero también desde el punto de vista de uno de la clase. Hay otra teoría que es vinculada con lo que se llama economías de escala. Economía de escala es mientras más yo produzco y más vendo, más puedo reducir el costo promedio de producción. Y mientras más barato mi costo promedio de producción, más barato yo voy a vender, o sea, mi precio menor. Y mientras más barato yo vendo, soy más competitivo o menos competitivo. Más competitivo. Más competitivo. Entonces por ahí también viene un tema de complejidad económica. El tema, que fue la escalerita que yo le hice la clase pasada y hablamos un poco de eso. Hay un componente aleatorio, como les dije, hay comercio colonial o vestigios, ¿no?, de la relación de dependencia colonial entre una metrópoli y su antigua colonia, y eso generó en ese momento patrones de comercio que han perdurado hasta ahora. Entonces hay muchas razones. Entonces, el modelo de Ricardo, que es el primero, como dije, que vamos a ver, se basa más que nada en diferencia de productividad de trabajo. Y yo siempre subrayo trabajo ahí porque, ¿cuáles son los factores de producción que ustedes conocen? Tierra, trabajo, capital. Hay gente que dice habilidades empresariales, emprendedorismo, etc. Pero son esos tres. En el modelo de Ricardo va a haber un solo factor de producción, que es el trabajo. ¿Cuántos factores de producción va a haber en el modelo de Ricardo? Uno. ¿Qué es el? Trabajo. Entonces, son las diferencias de productividad de los trabajadores